Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, es un placer, un privilegio y una bendición poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por estar viendo y sintonizando Canal Jesús TV en su programa Salud y Vida con Jesús. Muchísimas gracias, gracias por darnos ese privilegio y hoy el canal y todos los estudios aquí en Jesús TV se visten de gala. Hoy tenemos un invitado especial, le doy gracias a Dios y a la familia de Carlos y Gisela que nos hacen favor de poder tener esta bendición de contar hoy con Gianfranco Amato. Él es de Italia y pues yo quiero presentarlo y tal vez que nos cuente, Gianfranco, de qué parte de Italia y cuál es tu profesión. Y yo la sé, pero quisiera que la compartiéramos con toda la familia de Jesús TV. Bienvenido y gracias por tomarte tu tiempo. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias, Gianfranco. Yo vengo de Italia, vivo en el norte de Italia, entre el lago de Como y el lago Maggiore, sí, cerca de Suiza. Soy abogado y soy presidente de la Asociación Juristas por la Vida, que es un equipo de abogados, de jueces, de magistrados, de profesores de derecho, que luchamos para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defender la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer y defender la libertad de educación de los padres. Es un equipo operativo. ¿Cuánto tiempo de ser abogado? ¿Cuánto tiempo? Yo soy... demasiado. ¿Ah, sí? Empecé en el 1986-87. Entonces ¿Y qué te movió a trabajar a la vida? ¿Por qué un abogado se involucra en este ambiente de la vida? Es algo que a mí me fascina ver cómo un profesional, más que todo en la parte del derecho, que tanto hace falta, cómo un profesional está involucrado en esto de la vida. ¿Por qué? Yo empecé desde cuando era joven, por una cuestión de fe, porque... Católico de nacimiento. Católico de nacimiento, sí, y sobre todo yo me enteré de algo escuchando a San Juan Pablo II, el 16 de enero del 1982. Recuerdo la fecha. Y él dijo algo muy importante. Dijo, una fe que no se hace cultura no es una fe plenamente acogida, enteramente pensada y fielmente vivida. Wow. Es decir, no sabes qué es, no la tienes y no la vives. Y entonces, cultura significa también una profundizar. Sí. La fe desde el punto de vista también de la razón, porque defender la vida no es simplemente un acto de fe. Puede defender la vida incluso un ateo, claro, utilizando la razón. Claro. A mí me gusta siempre recordar que la medicina, tú eres ginecólogo, ¿no? Sí. La medicina nació en la maravillosa isla de Kos, en Grecia, ¿no? Y el padre de la medicina, que es Hipócrates, sí, se conoce por su juramento, el juramento hipocrático. Que habla del aborto. Sí, y sobre todo en el texto original que escribió en griego, que lamentablemente lo cambiaron. Sí. Él decía dos cosas muy interesantes. Hacía jurar a los jóvenes médicos que nunca, jamás darían un fármaco thanasimon, sí, que en griego significa un fármaco letal, udeni aitetheis, que en griego significa ni siquiera si lo pidieran, no eutanasia. Y sobre todo juraban esto, udeguneiki, que en griego significa a ninguna mujer, peson thorion, un abortivo doso, daré. Entonces, no aborto y no eutanasia. Estos 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no tenían fe, por supuesto, desde luego, pero llegaron a esta conclusión a través del uso recto de la razón. Claro.
San Juan Pablo II en el 81 fue la primera vez que vino aquí a Guatemala y dijo, no más divorcio entre fe y vida. Claro. Y por eso venía la pregunta, ¿cómo un abogado, en vez de dedicar todo su tiempo al derecho, a la familia, a su familia, involucrado en esto? ¿Sí? Yo me involucré porque entendí que el derecho a la vida es el primer derecho, el derecho de todos los derechos. No hay derechos si no hay vida. Ojalá comprendieran esto todos. Exacto. Un jurista es decir, un abogado, un juez, magistrados, tiene que entender esto. Si no, no se entiende, ni siquiera se entiende qué es el derecho. Claro, ese es el fundamento de todo esto. Es fundamental esto, ¿no? Eso quisiera recalcarlo, quisiera que lo recalcáramos, ¿verdad? Sí. Sin ese derecho no hay otros derechos. No hay Sin derechos. El derecho a la vida no existe. Entonces, y luego, el 12 de enero, era enero del 2014, yo tuve un llamado, por Dios, y decidí dedicar mi vida a esta... Podemos llamar misión, sí, girar el mundo, verdaderamente el mundo, para dar conferencias y actividades académicas. Para Gianfranco, para tu persona, ¿dónde empieza la vida, Gianfranco? No hay... ¿Dónde empieza? Yo sé que muchos de acá saben dónde es, pero porque allá afuera desde el inicio del de la concepción. Y lo dice, ¿qué es la concepción? Lo dice de una manera muy clara e interesante. Es el único caso en el mundo, yo no lo sabía, me enteré ahora, porque estuve una semana en El Salvador. Sí. Y me enteré que la Constitución de El Salvador es la única constitución en todo el mundo que establece que reconoce como persona humana a todo ser humano desde el inicio de la concepción. Sí. Hay otras constituciones en el mundo que dicen reconoce desde la concepción hasta, pero no reconoce como persona humana a todo ser humano desde el inicio de la concepción. Ninguna constitución en todo el mundo tiene este... ¿No sabías? De México a Panamá, todas las constituciones hablan de que el ser humano tiene sus derechos desde la concepción. Guatemala es así en el artículo 3 de la Constitución. Sí. Pero no reconocen como persona. Esto cambia, ahí cambia la cosa. Cambia porque, por ejemplo, toda la cuestión por ejemplo, de la procreación artificial. Yo no sé si nos va a dar tiempo en este programa o será un siguiente programa, pero esa es la base de hablar de la manipulación de los embriones. Exacto. Porque si sabemos que hay una persona humana desde esa unión, exacto, esa persona humana tiene el derecho de toda persona humana. Esto es el tema. Y esa persona que se congela o que se manipula en un laboratorio, eso es en contra de la persona. Eso es el tema. Sí. Y es impresionante porque, repito, que se sepa, es la única constitución en todo el mundo. Y lo hicieron en 1997. Fue un jurista que yo conocí. ¿Ah, sí? Sí, conocí, porque participó en una conferencia que yo di la semana pasada, se llama Enrique Posada. Yeah. Y fue verdaderamente Aquí en la nueva constitución, Ricardo Enrique Posada, que fue hace más o menos unos 50 años, un laico, el doctor Bauer, que en paz descanse, él presionó para que se diera ese artículo 3, pero no se llegó a la persona humana. Lo que pasa es que ese artículo le lleva mucho hambre, muchos colegas tuyos que quitando ese artículo y se viene el aborto, se viene manipulación de embriones, se viene todo la cuestión honesta, pero yo te preguntaba dónde empieza la vida del ser humano porque ahí estamos en común acuerdo con toda la Iglesia Católica. Porque cuando hablan de esto, ¿por qué no ven otras religiones? ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque tiene esa base. El ser humano con cuerpo y alma desde la concepción. Desde la concepción. Desde el inicio de la concepción. Ahora, quiero ir a otra pregunta. El demonio quiere destruir, que el demonio que
odia al ser humano. Es que es por la envidia, creación de Dios. por la creación de Dios. Él sabe muy bien dónde empieza la creación. Yo estoy convencido que atrás del aborto, atrás de los contraceptivos, atrás de manipulación de embriones, está el demonio. No. Eso, está el dinero y el dinero Esto es una está atrás evidencia. está el dinero. Incluso me impactó mucho, por ejemplo, que en Estados Unidos algunos miembros de la TST, The Satan Temple, es una iglesia satanista, ¿no? Están, ellos piensan que el aborto es un rito satánico, es un rito religioso. Y entonces están pidiendo a través de la ley de libertad religiosa el derecho a este sacrificio, y están atacando a los católicos o a los pro vida, a todos los que son pro vida, porque dicen que están limitando su derecho religioso, impidiendo un rito satánico. Ya Qué bueno que se desenmascararon. Se desenmascararon. Lo están admitiendo tranquilamente, y no hay duda. Yo quiero llegar a algo con esta pregunta, y es una pregunta que puede ser ginecológica. ¿Qué pasa cuando una pareja está consumiendo contraceptivos? Porque para mí no es un anticonceptivo, no está evitando que se conciba el ser humano, sino que está evitando que se implante. Pero ¿qué pasa cuando una pareja consume contraceptivos, mal llamados anticonceptivos a nivel mercadológico? ¿Hacen o no hacen un aborto? Si evitan que ese ser humano, ese embrión, se implante dentro del útero. Sí, esta es la posición de la Iglesia Católica. Claro. No es por fastidiar. Tiene un sustento teológico, pero, legal y moral y espiritual. No hay duda. Y a pesar de esto, a pesar que es algo moralmente que no se puede aceptar, escuchen muy bien, porque estos dos factores, la contracepción y el aborto, fueron los factores que determinaron la extinción de los antiguos romanos. El Imperio Romano terminó a causa debido a algunas crisis. Una gran crisis política, claro, una gran crisis moral, depravación sexual, hedonismo, cinismo, escepticismo, una gran crisis económica, política y una gran crisis demográfica. Los antiguos romanos se extinguieron. Ninguno de nosotros en Europa, en Italia, y se extinguieron cuando llegaron a la tasa de fertilidad 1.18, que es la misma que tenemos hoy en Italia. ¿Está pasando ahorita? Sí, ahorita está pasando. Wow. Y Roma, que en su esplendor tenía 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes era algo. Ese tiempo era una megalópolis impresionante, no se puede imaginar. Al final del imperio tenía 80, 90 mil personas, más que diezmada, ¿no? ¿Y cuáles fueron los factores que determinaron esta crisis demográfica? Dos, los más importantes. La contracepción, que se practicaba como una especie de preservativo, de condón, hecho con la tripa seca de los corderos, y sobre todo el aborto, que se practicaba con una planta, se llamaba silfion, se producía en el norte de África, en la ciudad de Sirene. Y la producción y el comercio de este planta, de este abortivo muy poderoso, fue el motor de la economía. Yo en mis conferencias muestro algunas monedas de oro que los arqueólogos encontraron con esta planta, que se difundió en todo el imperio de tal manera que, gracias a Dios, se extinguió. Entonces, contracepción y aborto, que algunos tontos piensan que son éxito de los movimientos feministas de los años 70, es un progreso es el movimiento machista más grande que hay en la historia. Son falsos mitos del progreso. Claro. Tienen 1500 años, ya fracasaron
destruyeron a una civilización, ¿no? Y van a eso otra vez. Sí, claro, que se está ya. Siempre. Sí. ¿El tema cuál es? Que el demonio, Satanás, el diablo, no es un Dios del bien contra un Dios del mal contra un Dios del bien. No. Entonces no tiene creatividad, claro, no siendo Dios. Claro. Entonces está inexorablemente destinado a ser repetitivo, monótono, ¿no? Claro, claro. Como un disco. Sí, pues. Y en contra de la creación. Exacto. Y siempre, siempre con la misma tentación. Seréis como Dios, seréis como Dios, seréis como Dios. Es el hombre tonto que no estudia la historia. Claro. ¿Y cómo se puede pensar que la contracepción y el aborto es progreso? Es el fruto de los movimientos feministas de los años 70. Es un engaño. Es un engaño, claro. Es impresionante. Y siempre es así. El tema es que no se estudia la historia. ¿Saben cuál fue el primer país en todo el mundo que aprobó el divorcio sin limitaciones? El divorcio a la gringa, así, bye bye, express, Hollywood. Sí. ¿Cuál fue? Mucha gente no lo sabe. Fue la Rusia bolchevique en el 1918, con el primer código de familia. ¿Sabes cuál fue? Esto parece más moderno. El primer país en el mundo que aprobó el aborto. Tú que eres ginecólogo, fue la Rusia bolchevique en el 1920, con el decreto del octubre del 1920. ¿Sabes cuál fue el primer país en el mundo que aprobó la eutanasia? La Rusia bolchevique en el 1922. Pues se acabó todo porque llegó la hambruna. Claro, claro. Entonces, tienen 100 años. Otra vez, son falsos mitos de progreso. Claro. Tienen un siglo, fracasaron, pero si no se estudia. Y ¿sabes cuál es? Que lo interesante es que en realidad, cuando la Virgen apareció en Fátima y habló de los errores de la Rusia que se iban a difundir en todo el mundo, no estaba hablando del sistema político comunista o económico. Aquel sistema fracasó. Claro. Fracasó en Rusia. No, estaba hablando de estos 3 errores: claro, divorcio, aborto y eutanasia, que se difundieron y todavía se están difundiendo. En Italia, por ejemplo, tenemos aborto, tenemos divorcio, pero no tenemos todavía eutanasia. Sí, están intentando. Hoy en día siguen difundiéndose. Y es interesante que la Virgen apareció en 1917 y dijo, llegarán, y llegaron un año después el divorcio, 2 años. Es que van de la mano. Pero estamos en el 2024 y tienen más que un siglo. ¿Cómo se puede hablar de pero no se estudia? ¿Qué te hace pensar o qué sentimiento trae a tu corazón del nacimiento parcial? Por ejemplo, que se haga un aborto con niños de 8 o 9 meses vivos. Porque ahorita nuestro país vecino, México, empieza a promover el aborto. Entonces esto no es aborto, esto es infanticidio. Sí, ahí estamos de acuerdo, pero le llaman aborto. No. Una pues le llama como quieras. Llevan dos candidatas a la presidencia de Estados Unidos que perdieron por promover el aborto hasta los 9 meses. Claro, pero le llaman aborto, no le llaman infanticidio. ¿Estamos de acuerdo que es un infanticidio? Esto es un infanticidio. Puedes llamarlo como quieras. Sí. Es infanticidio. Estamos de acuerdo. Fin. Ok. Gianfranco, eres director del Observatorio Permanente para las Familias de la región siciliana. ¿Qué tanto está el ataque en estos minutos cortos que nos quedan? ¿Qué tanto es el ataque a la familia hoy? Aquí necesitamos otra entrevista. El tema es demasiado, vamos a decir, es demasiado, necesita tiempo, porque es importante entender qué es la familia, cómo nace, por qué se está atacando. Y
¿Y puede haber una familia hombre-hombre, mujer con mujer, adoptando hijos? ¿Puede ser eso? ¿Se puede llamar una familia? No se puede llamar familia. ¿Se puede? No se puede llamar, simplemente porque... Pero tenemos que explicarlo en otra entrevista. Aquí Okay. podemos decir simplemente que la familia, que es un elemento de naturaleza, no es el fruto de un sistema jurídico, político, filosófico, ni tampoco religioso. La familia no la inventó ninguna religión. Pero es la base de una sociedad. Sí, que es formada por un hombre y una mujer. La base del matrimonio. Sí, porque se necesita una unión estable, no una unión fluida, líquida o gaseosa, ¿no? Claro. Pétrea. De prueba-error. Exactamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza no es ni el Estado, ni un parlamento, ni una iglesia, ni una religión. Simplemente se necesita esto para la procreación y la educación. Porque un ser humano así quiso la naturaleza. Si tú no crees en Dios, tienes que creer en la naturaleza. Claro. Entonces, un ser humano para crecer necesita una figura masculina y una figura femenina. Así decidió la naturaleza. Claro. Y lo siento mucho, pero la naturaleza discrimina. Porque para crear un ser humano, tú que eres médico, se necesita un gameto femenino y un gameto masculino. No hay otro. Dos gametos masculinos y dos gametos femeninos. Queridos teleoyentes, no pueden crear un ser humano. Claro, claro. Esto no es religión, no es política, es biología, naturaleza. Claro. Pero en tu ambiente legal, estas minorías tienen el derecho. Es un derecho, por ejemplo, es un derecho humano al aborto, es un derecho a la unión homosexual. ¿Cómo? ¿Eso es un derecho humano o es un derecho que se sacaron de la mano? En un país civil, en un estado de derecho, el homicidio nunca puede ser legal. Que en ningún derecho humano habla de que tiene el derecho la pareja a terminar un embarazo. Claro. Eso deciden ellos que es un derecho humano, pero no es parte de los derechos humanos. No es parte, simplemente porque no forma parte, no puede ser. Bien. Porque, así regresamos a lo que acabamos de decir, sin el derecho a la vida no hay derecho. Claro, claro. Y es la motivación que utilizó Hipócrates en su juramento, ¿no? Porque es el principio de no contradicción aristotélico. Claro. Si yo quiero salvar la vida, ¿cómo puedo utilizar la muerte? ¿Cómo es posible que la muerte se convierta en un acto terapéutico? No es posible. Esto es una contradicción. Claro, y nadie habla de los efectos que van a pasar años después. Claramente. Están haciendo el posaborto. Ese aborto no terminó ahí. Tal vez para la vida del bebé, pero para la mamá no. Y también los antiguos griegos paganos, que no tenían una fe, pero entendieron que el ser humano tiene una dignidad infinita que lo distingue de todos los seres humanos. Estas son las dos razones por qué Hipócrates, pagano, quizá agnósticos, no sabemos si creía en Júpiter, no se sabe, politeísta, pero a través del recto utilizo de la razón, las dos motivaciones fueron el principio de no contradicción. Si yo decido por vocación dedicar mi vida para salvar la vida de los demás, no puedo utilizar la muerte. Claro. La muerte no puede ser un acto terapéutico, es una contradicción aristotélica. Claro. Segundo, ellos reconocían en cada ser humano una dignidad, no eran como los animales. Claro, diferente. En estos minutos que nos quedan, yo te quisiera pedir un favor, si le puedes mandar un mensaje a aquellos abogados que nos escuchan, un mensaje para tus colegas.
y tal vez también para otros profesionales que nos escuchan, que se pueden involucrar tanta necesidad que hay en Guatemala y en los demás países? En Guatemala y en todo el mundo tenemos que los abogados, los juristas en general, y cuando hablo de juristas hablo de abogados, de jueces, de magistrados, de filósofos de derecho, de académicos, de profesores universitarios. Tenemos el deber moral, ético, si verdaderamente pensamos ser juristas, de defender la vida desde su inicio, desde el inicio de la concepción hasta la muerte natural, no eutanasia, según la perspectiva de Hipócrates. Defender la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer como célula madre de la sociedad, a pesar de la fe, Claro. incluso siendo ateos. Y sobre todo la libertad de educación de los hijos, de los padres, ¿no? Porque esto lo vamos a ver quizá en otra conferencia, es importantísimo. Claro. Y entonces, ya que todo esto se está desarrollando y se está incluso atacando en el derecho, porque ¿qué está pasando hoy en día? Que se está llevando a cabo una revolución antropológica que ataca vida, familia, libertad de educación a través de la ley. Claro. No, es una revolución que no está utilizando los métodos clásicos de cada revolución, como la Revolución Francesa, con la violencia. No. Se está utilizando la ley y se está utilizando la función legislativa no para su función natural, como decía Santo Tomás de Aquino, Claro. sino para introducir unas ideologías y para cambiar la identidad, la mentalidad, la cultura, la moral de un pueblo. Esto es muy, muy peligroso porque es típico de los sistemas totalitarios. Cada régimen totalitario utiliza la función legislativa no para responder a una necesidad o a una exigencia del pueblo, de la gente, sino para introducir ideologías o cambiar. Esto, los juristas, abogados, jueces, profesores, académicos, tienen una gran responsabilidad porque Claro. este ataque se está desarrollando a través de la ley, en el derecho Así. y también la política. Porque ¿dónde se aprueban las leyes? En El Congreso. Sí. ¿Quién elige los miembros del Congreso? ¿Quién? Pueblo, El pueblo. ¿Cómo? a través del voto. A través del voto. Entonces, No se ¿la puede política cambiar. tiene o no tiene que ver? Uf, Y entonces, ¿cómo se pueden quedar indiferentes? claro. Los cristianos si tienen fe o los ateos que quieren defender la vida de la familia, ¿cómo pueden quedarse indiferentes hacia un lugar donde se decide cómo nace el ser humano? Procreación artificial, útero en alquiler, cómo muere, aborto, eutanasia, qué es la familia, qué es el matrimonio, cómo puede quedarse. Claro. La política es, como decía el Papa Pío XI, es la forma más alta de caridad para los cristianos y el ámbito de lucha para los que no tienen fe, para defender vida, familia y libertad de educación. Muchas gracias, don Franco. Dios te bendiga. Gracias por Gracias. tomarte tu tiempo para la familia de Jesús TV. Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga adelante con la programación de Jesús TV y gracias por sintonizar su programa Salud y Vida con Jesús. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.